Muy buenas noches para todos, queridos compañeros y tutor. En el presente video vamos a dar algunas características sobre la crisis de los fundamentos y la rigorización matemática perteneciente a la unidad número 2 de epistemología de las matemáticas, cuyo título es Resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y estamos en la Escuela de Ciencias de la Educación. Esta tarea es la tarea número 3, donde, como ya lo mencionaba, vamos a dar algunas características sobre algunos problemas que sucedieron en el siglo XX dentro del proceso de desarrollo de las matemáticas. Mi nombre es Jessica Alejandra Rojas Tavares, estudio licenciatura en matemáticas, voy en segundo semestre y me encuentro en Marquetalia Caldas. Mi nombre es María Esther Banquet González, también estoy estudiando licenciatura en matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia. Soy de la zona occidente del CEA Turbo. Buenas noches, mi nombre es Juliet Daniela Asunción Moreno, de la licenciatura en matemática y me encuentro matriculada en el CEA Turbo y estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Bueno, entonces, primero tenemos que comprender qué es epistemología. La epistemología es conocida como una parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. En este caso hablaremos de la epistemología de la matemática, cuyo principal propósito es ese estudio del avance y el desarrollo que ha tenido la matemática a partir de la historia. En este caso nos vamos a centrar específicamente en dos problemas que sucedieron en el siglo XX y que permitió un gran avance a la matemática. Le dio ese empujoncito para que pudieran ser una matemática más rigorizada y caracterizarse como una ciencia exacta. En este trabajo también presentaremos algunas características, un cuadro sinóptico y siempre basándonos en ese análisis, en esa resignificación de la matemática. Tenemos que reconocer que la matemática es una ciencia que se ha dado desde el principio de los tiempos, cuando el hombre vio la necesidad de contar, de medir las cosas y que le podría solucionar algunos problemas de la vida cotidiana. A continuación voy a mencionar el objetivo general que tenemos para este trabajo. Como objetivo general tenemos el siguiente: comprender y explicar los procesos que dieron origen a los conceptos matemáticos. Y como objetivos específicos tenemos dos. El primero es identificar las características de las causas de la rigorización, como de la crisis de los fundamentos. Y el último objetivo específico es determinar los cambios o avances en las matemáticas que han surgido a partir de la crisis de los fundamentos. Como podemos ver, está la síntesis. ¿De qué trata? La síntesis trata o abarca en el primer bloque, por decirlo así, la rigorización, la cual empieza durante el siglo XIX, que fue componente especial de las tradiciones que condujeron al proceso que era importante ofrecer fundamentos lógicos y nociones más precisas en el edificio de las matemáticas, a potenciar sus fundamentos. De hecho, todo lo que hicieron las estructuras axiomáticas y el rigor fue verificar lo que los matemáticos ya sabían. Sin embargo, a veces se aprecia un distanciamiento de estos mecanismos de fundamentación de aquellos conceptos e ideales. Por otro lado, se dio los fundamentos de la matemática. Hacen construcciones básicas al proceso que estudia y se hace como una crisis, ¿ya? Como una crisis de los fundamentos, lo cual dice la historia
que popular de este tiempo episodio habla del esfuerzo y los sufrimientos de unos pocos por introducir rigor lógico en matemáticas y por investigar lo infinito bajo la forma de la teoría de conjuntos. A continuación vamos a hablar sobre el contexto histórico de la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos en el siglo XX. Vamos a empezar primeramente hablando de la rigorización de las matemáticas. Esta se dio a comienzos del siglo XIX con el fin de darle rigor a las matemáticas y buscar fundamentos sólidos para esta. Es decir, la rigorización en sí permite creer en el conocimiento matemático como un proceso que se pueda ver, experimentar y ser probable. Es decir, se busca dar razón a cada uno de los conceptos matemáticos y las teorías que surgen a partir de este. La rigorización de las matemáticas es un proceso de cambio que busca un fundamento sólido de las matemáticas y la consideración de estas como un modo de pensar, de poner axiomas, como un modo de pensar axiomático y el que se pudiera deducir conclusiones válidas de ciertas premisas. Esto se resume en lo que dije anteriormente. La rigorización de las matemáticas en sí busca dar fundamentos sólidos sobre las matemáticas, para que de esta manera no hayan tantas contradicciones ni tantas confusiones. Las principales causas de la rigorización de las matemáticas son las siguientes. La primera dice, las matemáticas no estaban sentadas sobre base sólida, es decir, que no tenían un fundamento sobre el cual manifestarse. A partir de esto es que nace la necesidad de sustentar las matemáticas sobre nuevas bases. Otra causa de la rigorización de las matemáticas son que los conceptos carecían de definiciones rigurosas. Con esto se buscaba eliminar la referencia intuitiva y esclarecer algunos conceptos y definirlos de una mejor manera. Hablando también de las causas de la rigorización de las matemáticas, encontramos que se buscaba eliminar la referencia intuitiva, que era la única conocida hasta la época, y reconocer la lógica y el razonamiento como forma de sustentar los conocimientos. Es así que en este siglo se buscaba, como lo mencionaba anteriormente, comprobar y fundamentar conocimientos sólidos. Las causas de la rigorización de las matemáticas se constituyen como unos hechos que permitieron el transcurrir de este evento. Las principales causas de esta se resumen en que había mucha falta de razonamiento, que no se podían demostrar las teorías, o sea, había muchas confusiones, por eso es que surge la rigorización de las matemáticas. Y esta es fundamental porque nos permite dar bases sólidas sobre las matemáticas y adquirir conceptos que sí se puedan explicar de la mejor manera con el fin de no haber tantas confusiones. También se puede mencionar que la rigorización de las matemáticas es un proceso que se llevó a cabo por unas estructuras axiomáticas, lo que permitió comprobar teoremas que ya los matemáticos anteriores habían planteado, arrojando resultados de las diferentes simplificaciones en los procesos para explicaciones y demostraciones de procedimientos de inducción o empírico. Bueno, pasaremos entonces a hablar ahora sobre la crisis de los fundamentos matemáticos. Esta crisis de los fundamentos fue un evento que marcó
En gran medida la historia de las matemáticas se dio aproximadamente en el siglo XX. En 1874, el matemático conjuntista George Cantor despertó a la bestia y aparecieron ciertas paradojas que resultaban ser un gran problema para aquellos que estudiaban la matemática. Se descubrió entonces que las matemáticas no eran tan infalibles como las reconocían hasta la época. Entonces, lo que pasó fue que en el transcurso de ese avance y en esa búsqueda de nuevo conocimiento dentro de la matemática, se llegó a algunos problemas que no eran posibles resolver con los conocimientos que se tenían hasta la época. Es decir, que sobrepasaban estos conocimientos que tenían hasta la época, resultando con otros conocimientos. Por ello debían investigar e ir más allá. Con esta crisis de los fundamentos, entonces se creyó que la matemática no era tan poderosa, tan lógica como la creía hasta el momento, y por ello se habla de esa crisis de los fundamentos. En este proceso se habla de la labor que con esfuerzo y dedicación buscaban introducir la lógica y el rigor dentro de los conceptos desarrollados hasta el momento. Siempre dentro de esta crisis los matemáticos buscaban dar ese valor a la matemática, que no se perdiera todo lo que habían trabajado hasta el momento en esas teorías, en esos teoremas, sino que buscaban sustentar ese conocimiento de una u otra manera. El estudio de conceptos matemáticos básicos como números, figuras geométricas, conjuntos, funciones, etc. Se descubrió la matemática desde unas razones lógicas que sustentaban el conocimiento. Se creía que en esta crisis de los fundamentos se perdió un rigor de los procesos al llegar a ese conocimiento que ya no era tan probable, que ya no se podía como ir más allá de ello, sino que se creía pues que hasta ahí llegaba el conocimiento. Entonces la matemática ya no podía sustentar tanto el mundo porque llegaron a algunas situaciones, algunos eventos que no podían explicar los matemáticos. Fue allí donde también a partir de esa crisis de los fundamentos se da la rigorización y se crean unos conocimientos más experimentales que se puedan comprobar. La crisis de los fundamentos, David Hitler diseñó un método que permitiera edificar las matemáticas en base a unos conjuntos de axiomas. El filósofo y lógico Bertrand Russell crea el movimiento logicista como medio de sobrepasar la crisis aducida a las paradojas. El movimiento logicista fue un movimiento que permitió reconocer esa lógica dentro de las matemáticas y seguir construyendo ese conocimiento que pudiera ampliar lo que se conocía hasta el momento y no que se permitiera que la matemática decayera por esos conocimientos que no se tenían en ese instante o en esa época, que estaríamos hablando del siglo XX. Algunos cambios o avances que se dieron, pues la matemática expandió ese conocimiento que se tenía hasta el momento, nace el infinito y también algunos conceptos que fueron claves para poder seguir construyendo y seguir avanzando en los conocimientos que tenemos sobre las matemáticas. En esta problemática, la matemática se convierte en un área de inseguridades, desacuerdos e incertidumbres tras el fracaso de justificar, entender y deducir la aritmética. Entonces, con estos problemas que también surgieron dentro de los matemáticos, se pierde esa razón lógica que tenía la matemática hasta el momento y nacen nuevas preguntas, nacen nuevos paradigmas que no fueron posibles responder de un momento a otro, sino que fue un proceso continuo y fue de allí de donde nace la rigorización. A continuación voy a presentar mis conclusiones referentes a este trabajo. Mi conclusión es la siguiente. La crisis de los fundamentos fue un evento que marcó la historia de las matemáticas y a partir de este surgieron nuevas teorías más fundamentadas y las matemáticas se volvieron más consistentes, es decir, se construyeron con bases lógicas. Y por otra parte, con la rigorización de las matemáticas se logró
Ay, perdón, me equivoqué. Voy a comenzar nuevamente con mi conclusión. Ahí me disculpan, por favor. La crisis de los fundamentos fue un evento que marcó la historia de las matemáticas. A partir de esta surgieron teorías más fundamentadas y las matemáticas se volvieron más consistentes, es decir, se constituyeron con bases sólidas. Además de ello, con la rigorización de las matemáticas se logró definir y esclarecer conceptos de una manera más fácil y asertiva por medio de diferentes métodos como la aritmética, el álgebra o la geometría. Muchas gracias. Mis conclusiones personales frente a esta tarea número 3 son las siguientes. La crisis de los fundamentos y la rigorización de la matemática son dos procesos que se desarrollaron paulatinamente. Estos poseían unos propósitos diferentes, una fundamentación y clarificación de los conocimientos que se habían desarrollado hasta la época. La crisis de los fundamentos, por su lado, es una problemática nacida en el siglo XX, la cual es ocasionada por la falta de razón lógica de algunos conceptos matemáticos. Por ello, algunos buscaban sustentar teorías para saber si esos conocimientos eran coherentes o no lo eran. Por otro lado, dentro de la rigorización matemática se busca sustento lógico y riguroso en cuanto a la comprobación de leyes, teoremas o procedimientos matemáticos, pues para los matemáticos los conceptos pasarían a ser o no ser según su sustento y comprobación. Mi conclusión del tema hablado anteriormente es la siguiente. Para ciertos, el corazón de la obra matemática está exactamente en aquellas magnitudes lógicas y formales, en un divorcio bastante drástico, con las nociones derivadas de la intuición, la geometría visual, la aparición al mundo experimental, que contaminaron la procedencia de las matemáticas. La aritmetización del análisis y los fundamentos del cálculo deben sumergirse dentro de un escenario que ofreció la evolución específica de nuevas matemáticas durante el siglo XIX. Es el mismo contexto del álgebra abstracta, de la emersión de la geometría no euclidianas y de un nuevo carácter en esta disciplina. Muchas gracias.